Muy buenos días a todos los presentes. La Dirección General de Presupuesto Público les da la más cordial bienvenida a la capacitación virtual sobre las medidas en materia de personal, financiamiento de inversiones y autorización de modificaciones presupuestarias en el marco de la Ley 31538. Hoy estamos reunidos con la finalidad de brindar orientación sobre el procedimiento que los pliegos de los gobiernos regionales y los gobiernos locales deben de seguir para realizar modificaciones presupuestarias vinculadas al gasto de personal CAS, activo, pensionistas y financiamiento de inversiones. Antes de iniciar esta capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, continuamos con la capacitación y para ello doy la bienvenida a nuestro expositor, Luis Vidal Heras, coordinador de presupuesto de personal de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial del MEP. Adelante, Luis. Gracias, Shermely, por la presentación. Buenos días con todos y todas. En esta oportunidad vamos a hablar de la Ley 31538, ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de los gastos asociados a la emergencia sanitaria producida por la COVID-19, la reactivación económica y otros gastos de las entidades del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, y dicta otras medidas, ¿no? En la ley que acabamos de mencionar, bueno, se ha dispuesto una serie de medidas, entre ellas medidas de carácter transversal que afectan la gestión del presupuesto de personal, así como también de inversiones. En esta primera etapa o primera parte, vamos a referirnos a aquellas disposiciones que tienen que ver con medidas transversales en materia de personal activo, CAS, pensionista, que se han dispuesto en esta ley, ¿no? A continuación, les presento el contenido que vamos a tocar en esta oportunidad, que está referido en 3 puntos, ¿no? En primer lugar, veremos el artículo 13, mediante el cual se autoriza el crédito suplementario a favor de los gobiernos regionales para el financiamiento de personal activo del DL 276, CAS y pensionista. En segundo lugar, vamos a tocar el tema del artículo 15, que trae medidas dispuestas para garantizar la continuidad de los contratos administrativos de servicios. Y por último, comentaremos también en una segunda oportunidad la cuarta disposición complementaria final. Muy bien, con este corto preámbulo comenzaremos con el artículo 13. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué autoriza esta medida, ¿no? Se autoriza la incorporación de recursos vía crédito suplementario en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2022 a favor de diversos gobiernos regionales con cargo a los mayores ingresos estimados para el presente año fiscal proveniente de la fuente de financiamiento recursos ordinarios para financiar la continuidad de las planillas de personal bajo el régimen del decreto legislativo 1057 y pensionistas, así como también del personal del régimen del decreto legislativo 276. Aquí en este punto debemos resaltar lo que dice esta disposición respecto a financiar la continuidad de la planilla, lo cual significa que no se financia nuevo personal o nuevos conceptos de ingresos del personal, ¿no? Y esto seguramente va a ser la duda de muchas unidades ejecutoras. Así mismo, que se financia el personal bajo el régimen del decreto legislativo 1057, pensionistas y el personal del decreto legislativo 276. Por tanto, aquí se debe recalcar algo muy importante, que en la genérica 2.1 comprende solamente el personal administrativo, ¿no? Ahora, en la siguiente diapositiva veremos cómo se asignan los montos por cada unidad ejecutora. Es necesario tener claro en este punto que
el pliego es el responsable de determinar el monto que corresponde a cada unidad ejecutora. Sin perjuicio de ello, desde GPP hacemos las siguientes recomendaciones. En primer lugar, el pliego debe mapear los requerimientos de demanda adicional en las unidades ejecutoras debidamente sustentadas, ¿no? Que el pliego tenga conocimiento. Una vez que haya hecho este procedimiento, hay que ver de financiar el costo anual registrado en el AIRS. Garantizar que esas plazas ocupadas en el AIRS tengan el recurso para terminar el año. Como tercer punto, considerar las solicitudes de registro en el AIRS ingresadas a DGGFRH, que no alcanzaron registro por falta de presupuesto. O sea, tuvieron opinión negativa y en la respuesta de opinión negativa les dijeron no tiene presupuesto, por lo tanto no se puede registrar. Sin embargo, estas solicitudes ya pasaron un filtro de DGGFRH y con esta medida podrían darle el financiamiento para que inclusive se pueda terminar de registrar en el AIRS. Cuarta recomendación es que en el caso de requerir financiamiento de conceptos no registrados en el AIRS, debe tratarse de conceptos con habilitación legal respectiva. Se debe solicitar la actualización de la AIRS bajo responsabilidad. Este puede ser el caso de aquellas unidades ejecutoras que vienen pagándose conceptos con cargo a la aprobación del BED en el marco de la primera disposición complementaria transitoria del decreto de urgencia 038-2019, los cuales tienen autorización para seguir efectuándose los pagos mientras no se apruebe su resolución o mientras no se apruebe su BED mediante resolución directoral, ¿no? Como quinta recomendación es que en caso las unidades ejecutoras requieran mayores recursos para financiar personal administrativo, recordar dos puntos al menos, ¿no? Primero, que pueden efectuar modificaciones presupuestarias dentro de la partida 211, dentro de la misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras dentro del mismo pliego. Y también que pueden habilitar la partida 213 para la carga sociales, ¿no? Lo que respecta al e-salud. Esto siempre con cargo a saldos de libre disponibilidad, ¿no? Entonces, esta partida 213 no tiene restricción para ser habilitada. Sabemos que sí tiene restricción para hacer anulaciones de esta partida. Tiene que estar regulado en el numeral 9.5 de la ley. Segundo, cuando se evalúen unidades ejecutoras de educación y vean el PIB versus el AIRS de manera global, pueden mostrarse virtuales déficit, lo cual no debe ser motivo de alarmarse en ese nivel de análisis, dado que lo más probable sea que tenga transferencias pendientes de Minedo por diversos conceptos, como palas magisteriales, asignaciones temporales, para auxiliares de educación, profesores contratados, profesorado de la reforma magisterial, también transferencias por promotoras, intervenciones pedagógicas. Y hay un tema que es importante y todavía es un tema bastante fuerte, es el incremento de la escala remunerativa. Y todos estos conceptos todavía Minedo tiene plazo hasta el mes de noviembre para hacer las transferencias, ¿no? Entonces hay que ver de una manera muy diferenciada las unidades ejecutoras de educación. Es decir, por un lado tienen registros en el AIRS de los conceptos antes mencionados, pero aún no tienen la totalidad de recursos en el PIB, el cual transfiere Minedo hasta el mes de noviembre. Entonces, cuando miramos de manera global el análisis entre el PIB versus AIRS de las unidades ejecutoras de educación, probablemente nos alarmemos si es que nos quedamos a ese nivel global, ¿no? Por eso es la recomendación que hagamos un nivel un poco más diferenciado. Ahora, pasamos a la siguiente diapositiva donde podemos observar en qué partidas o específicas se debe incorporar este crédito suplementario, ¿no? Este crédito suplementario, una nota no modificatoria tipo 2 para los presupuestólogos, ¿no? Lo sabemos, debe ser registrado en las siguientes partidas de gasto. En la genérica 2.1, el personal obligaciones sociales debería ser en la partida 21.11 personal administrativo, ¿no?
Sabemos que la disposición es solamente para 276. También en esta partida 2119, gastos variables y ocasionales. Y por último, en la partida 213, contribuciones a la seguridad social por el tema de e-salud. En la genérica 22, nos quedaríamos con la única partida 22.1, referido a pensiones. Y en la genérica, y en la partida de gasto 2328, tendríamos las tres específicas de gasto 2328.11, 2328.12 y la 2328.14, ¿no? Que estarían financiando la continuidad de los contratos CAS. Ahora, en el artículo 15 tenemos las medidas para garantizar la continuidad de los contratos administrativos de servicios. Estas medidas lo podemos dividir en dos partes. Uno, lo que son los numerales 15.1 y 15.2 en modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, y también en una segunda parte que serían las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional. Primero, entonces, veremos las modificaciones en el nivel funcional programático. Aquí en el numeral 15.1 de la ley que estamos citando, es una especie de continuidad del numeral 9.4, ¿no? De la ley de presupuesto del año 2022. Como disposición general, prohíbe las modificaciones presupuestarias de la específica de gasto 2328.11, 2328.12, 2328.14 y 2328.15, que son las cuatro específicas que generalmente se usan con los contratos CAS, ¿no? Asimismo, y quizás lo más importante de esta parte es que trae una excepción, ¿no? Así como trae la prohibición, trae la excepción, y la excepción es las modificaciones que se realicen entre o dentro de las indicadas específicas en la misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras dentro del mismo pliego, quedando solo para dicho fin exceptuado de lo establecido en el numeral 9.5 de la ley 31365. Es decir, se puede hacer el famoso chocolateo entre las cuatro específicas de gasto indicadas anteriormente, ¿no? Y esto creo que es lo nuevo que trae en este artículo 15, a diferencia del artículo del numeral 9.4 de la ley de presupuesto. Las modificaciones las modificaciones que estamos refiriendo tienen una delimitación, ¿no? Entonces, ¿qué se puede financiar con este chocolateo que antes indicamos? La respuesta es el CAS indeterminado de la ley 31.131 y el CAS temporal de los decretos de urgencia 034 y 83. Este punto es muy importante y vale recalcarlo. Las modificaciones se pueden hacer siempre y cuando se trate de financiar CAS de la ley 31.131 y CAS de los decretos de urgencia 034 y 83, ¿no? Del 2021. Además, en el artículo 15, respecto a las modificaciones en el nivel funcional programático, autoriza efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a los saldos disponibles de su presupuesto institucional para financiar la continuidad de los CAS indeterminados, nuevamente de la ley 31.131, del CAS temporal, de los decretos de urgencia 34 y 83 del 2021, durante el año 2022. Para ello, se exceptúa de los numerales 9.1, 9.4 y 9.8. Para los presupuestólogos ya lo conocemos, pero también valga aclararlo, que el numeral 9.1 es la prohibición de modificar la partida 211, que es personal y obligaciones sociales. El numeral 9.4 es la prohibición de modificar las partidas de CAS. Y el numeral 9.8 es la prohibición de anular las partidas que tienen que ver con mantenimientos, tanto para bienes y servicios, y también la compra de repuestos. Y, por último, la exoneración del artículo 48 estaría dando el permiso de la prohibición
que tenemos para hacer las modificaciones de los programas presupuestales, ¿no? Entonces, aquí tiene todo el paquete completo de esta disposición. Aquí hay que tener en consideración tres aspectos. Uno, la anulación, porque va a haber un crédito, una anulación. Entonces, la anulación no debe desfinanciar el costo anual registrado en el AIS. Plazas ocupadas. Claramente estamos refiriéndonos cuando queremos anular genérica 2.1 para habilitar CAS, ¿no? Dos, las habilitaciones son únicamente en dos específicas, y esto lo dice textual el artículo, ¿no? La 232811, contrato administrativo de servicios, y la 232814, aguinaldos CAS. Y por ahí alguno me preguntará, me dirá, ¿no? Y la 232812, la 232812 no se consideró desde un inicio en el numeral 9.4, y en este tampoco, porque es libre la habilitación en el numeral 9.2, está regulado está regulado en el numeral 9.5 de la Ley de Presupuesto Anual. O sea, la habilitación a las partidas de cargas sociales son libres. La habilitación, perdón, más no la anulación. Entonces, más allá de ello, ustedes se preguntarán, pero si posteriormente necesito habilitar la 232812, ya les mencioné en las diapositivas anteriores que ustedes podrían hacer un chocolateo entre las específicas de gasto antes mencionadas. 3. Enviar oportunamente sus notas vía CIAF, considerando que el fin de año hay muchas cargas operativas que podría generar un retraso en la atención de las solicitudes. Esto les menciono porque no hay una fecha límite para la presentación de estas solicitudes en la norma, pero hay que tener en consideración los plazos que sean oportunos, porque no podemos estar enviando notas de modificación al 31 de diciembre. Los que trabajan en presupuesto, quizás un poco de experiencia, saben de que en el mes de diciembre hay demasiada congestión en los sistemas informáticos, así como también en las oficinas, ¿no? Y tampoco, por decirnos, pueden estar pues pagando planillas ya en el 31 de diciembre, ¿no? Las planillas se procesan y tienen un cronograma, y generalmente ya hasta el 15 o 18 de cada mes ya deben estar devengadas, ¿no? Luego, en la siguiente diapositiva vemos la segunda parte quizás de las disposiciones en materia de personal, modificación del personal que se ha presentado en este artículo 15. Y son las modificaciones en el nivel institucional, ¿no? Que en este caso estaríamos hablando de una continuidad modificada del artículo 10 de la Ley de Presupuesto del 2022. ¿Qué nos dice esta disposición? Se autoriza una incorporación de crédito suplementario en los presupuestos institucionales para los recursos provenientes únicamente de mayores ingresos, ya generados por la fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados, para financiar, y nuevamente volvemos a encontrar acá, para financiar el CAS indefinido de la Ley 31.131 y el CAS de la Ley del Decreto de Urgencia 034 y 83. Aquí hay que recalcar quizás un punto que diferencia del artículo 10 es que solamente se está considerando mayores ingresos, más no saldos de balanza, ¿ya? Para la incorporación a la que se refiere el párrafo precedente, o sea, en esta diapositiva, se debe tener en cuenta lo siguiente. Uno, se incorporan los recursos en las específicas de gasto 23.28.11, en la 23.28.12, en la 23.28.14 y 23.28.15. Ahí están las 4 específicas que siempre ustedes manejan en temas de contratos CAS. 2, que las solicitudes de opinión previa para esta modificación solo se pueden presentar hasta el 2 de noviembre, ¿no? O sea, está amplio el plazo como que para que ustedes puedan hacer uso de este artículo. El plazo límite que nosotros tenemos para emitir opinión son de 20 días hábiles. Esto se mantiene del artículo 10, ¿no? Y cuarto, esto es nuevo y también que seguramente a ustedes les ha caído muy bien, que se exceptúa en el año fiscal 2022 de los límites máximos
de incorporación de mayores ingresos publicados, de ingresos públicos a los que se refiere el artículo 50 del DL 1440, ¿ya? Entonces ya no hay límites cuando se trata de hacer estas incorporaciones de créditos suplementarios por mayores ingresos en la fuente de financiamiento o recursos directamente recaudados para financiar CAS. Pero ojo con este tema, para financiar CAS de la ley 31.131 y los CAS del decreto de urgencia 34 y 83. Bien, en la primera parte de esta exposición ya habíamos estado viendo algunas de las medidas transversales que afectan la gestión del personal tanto en los GRs en la primera parte. Y bueno, y ahora vamos a continuar con una segunda parte de las disposiciones que han venido en la ley 31.538, que tienen que ver con el personal de las entidades, ¿no? Para ello, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver esta cuarta disposición complementaria final que autoriza un monto de la remuneración de los servidores civiles sujetos al régimen del decreto legislativo 728, 1057 y de la subvención económica mensual de las personas en modalidades formativas de servicios en el sector público. Que esto, dicho sea de paso, esta disposición pues abarca a los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Razón de ello es que estamos tocando esto en una segunda parte, ¿no? Con la presencia de ambos niveles de gobierno en esta sala. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva, donde podemos observar la primera disposición, ¿no? Que es para los decretos o para el personal bajo el régimen del DL 728 y el DL 1057, se dispone que el monto de la remuneración no puede ser inferior a 1.025 nuevos soles, ¿no? Ustedes recordarán que cuando salió este año el decreto supremo 003-2022-TR y se fijaba la remuneración mínima vital, ¿no? Esta, en lo estricto, no pudo aplicarse todavía al sector público, toda vez que teníamos restricciones presupuestales. La ley de presupuesto traía el artículo 6, la ley de presupuesto del 2022, donde se prohibía o prohíbe el incremento de cualquier tipo de ingreso en el sector público, ¿no? Entonces, esta medida de la cuarta disposición complementaria de la ley 31.538 ya abre normativamente esta posibilidad para aquellos trabajadores que se encuentran dentro del decreto legislativo 728 y 1057. Seguimos con en una siguiente lámina, vamos a ver que también se menciona del monto de subvención económica mensual de las personas en modalidades formativas de servicios en el sector público y nos hace referencia específicamente a aquellos regulados en el DL 1401, ¿no? ¿Cuáles son las modalidades formativas? Las prácticas preprofesionales y las prácticas profesionales. Así lo menciona el DL 1401. Entonces, se dispone también que la subvención económica mensual a las personas en modalidades formativas de servicios no puede ser inferior a 1.025 nuevos soles. También tenemos una tercera disposición. En la siguiente lámina lo podemos observar. Es referente a la asignación familiar, ¿no? Quizás la mayoría conocemos que la asignación familiar es el 10% de la RMV, o sea, la remuneración mínima vital, ¿no? Pero en este caso, la remuneración mínima vital se ha visto modificada, por lo tanto, también se necesitaba un marco normativo que permita el cálculo que se hacía del 10%, se efectúe sobre la nueva remuneración mínima vital, que es de 1.025 nuevos soles. Entonces, hasta aquí hemos visto que esta cuarta disposición complementaria final de la ley 31.538 nos apertura tres
tres puntos o tres conceptos, ¿no? Uno, la asignación de la remuneración mínima vital para los trabajadores del decreto legislativo 728, 1057. Dos, la aplicación de la remuneración mínima vital para los practicantes, o sea, los servicios en modalidad formativa. Y tres, pues el uso de la remuneración, de la nueva remuneración mínima vital para el cálculo de la asignación familiar. Ahora, en una siguiente lámina también vamos a ver cuál es la implicancia que tendrían la actualización de estos tres conceptos en el AIRS, ¿no? La misma disposición complementaria final autoriza a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF que proceda de oficio a actualizar el monto en el AIRS, ¿no? Tanto de los tres puntos que hablamos en las tres láminas anteriores, ¿no? La remuneración mínima vital que corresponde a los decretos legislativos 728 de 57, la subvención económica que se da al personal en modalidades formativas y también la asignación familiar. Entonces, se ha hecho inclusive la consulta a gestión fiscal, la cual nos ha confirmado que esta actualización ya ha sido procesada el 02 del 08 del 2022. O sea, aquí ya no tienen que preocuparse las unidades ejecutoras de gobierno nacional y regional, en este caso los que están presentes en el gobierno regional, en el procedimiento o hacer sus solicitudes para realizar las actualizaciones. ¿Ya? Esto ya fue actualizado de oficio. Siguiente lámina. Ya, este es un punto importante y creo que comprende a los dos niveles de gobierno, tanto gobierno regional como gobierno local, que están convocados hoy en día, ¿no? Que para el año 2022, la implementación de estas disposiciones se financian con cargo al presupuesto institucional. Para ello, se ha levantado la restricción que había en el artículo 6 de la ley de presupuesto, así como los numerales 9.1, 9.4. Repetimos, el artículo 6 está vinculado a las prohibiciones que existen para hacer incrementos en los ingresos de los trabajadores del sector público. El 9.1 es la prohibición que existe para hacer las modificaciones en la partida 2.1.1, que son las retribuciones y complementos en efectivo, y el numeral 9.4 es la prohibición que existe para hacer las modificaciones dentro de las partidas que financian el CAS, ¿no? Entonces, se han levantado todas estas restricciones normativas. Ahora, los gobiernos regionales y los gobiernos locales ya pueden hacer estas modificaciones con la finalidad de financiar los diferenciales de la remuneración mínima vital, si es que lo hubiera, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, ya final, para dejarles un link donde ustedes pueden hacer las consultas respectivas a la IRS, ¿no? A los registros y otros de repente consultas que tengan que ver con la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, que no sean de carácter presupuestal. Ahí ustedes pueden encontrar el directorio por región de los sectoristas que gustosamente atenderán todas sus consultas. Eso es por mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Luis, por tu presentación. Antes de continuar con el bloque de preguntas, debo mencionar nuevamente que deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento, a fin de que puedan recibir el material de la presente capacitación. Bien, ahora continuamos con la ronda de preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar mediante el formulario de inscripción. Vamos por la primera pregunta, por favor. ¿Con qué presupuesto se financia el diferencial de la nueva remuneración mínima vital? Adelante, Luis. Sí, este punto lo tocamos en la penúltima lámina que presentamos en la exposición, y es con cargo a el presupuesto institucional de cada entidad, ¿no? Para ello se ha previsto o se ha levantado las restricciones normativas que había en la ley de presupuesto de este año.
Muchas gracias, Luis, por tu respuesta. Segunda consulta, ¿se puede realizar el incremento del PIN para financiar CAS con los saldos de balance? Adelante, Luis. Aquí hay que tomar en cuenta que el artículo 10 de la ley de presupuesto autorizaba estas modificaciones presupuestales del tipo 2 por motivo de incorporación de saldo de balance. Pero este plazo feneció en abril, el 15 de abril, ¿no? Ahora, actualmente, la nueva disposición que nos trae el artículo 15, la ley 31.538, es una continuidad, por así decirlo, del artículo 10, pero ya no se considera el motivo de saldo de balance, sino únicamente la recaudación de mayores ingresos, ¿no? Entonces, por lo tanto, no se podría ya incorporar saldos de balance para financiar CAS, ¿no? Entonces, esta respuesta que te acabo de dar es únicamente para el gobierno regional. Los gobiernos locales no están comprendidos dentro de las disposiciones que se han dado ni del artículo 10 ni del artículo 15 para las modificaciones en el nivel institucional. Esto quiere decir que ellos podrían realizar esta nota modificatoria del tipo 2 para financiar el CAS, o sea, no está regulado, pero tienen que tomar en cuenta que hay un límite para hacer para incorporaciones de gasto corriente, ¿no? Estamos hablando de los límites tipificados en el artículo 50 del decreto legislativo 1440. Bien, muchas gracias, Luis. Vamos por la tercera pregunta. ¿Es posible habilitar la específica de gasto 232812 con cargo a la específica 232811? Adelante, Luis. Sí, aquí también primero quisiera dirigirme a los gobiernos regionales. En el artículo 15, el numeral 15.1 de esta ley que estamos analizando, te permite hacer un chocolateo, ¿no? Entre las partidas 23, 28, 11, entre las partidas 23, 28, 12, 23, 28, 14 y 23, 28, 15. Entonces, la respuesta aquí sería sí. Y también, para los gobiernos locales, le sería aplicable este numeral 15.1 de la ley 31.538. O sea que también podrían hacer las modificaciones, el chocolateo entre estas cuatro específicas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta un dato adicional, ¿no? Que estas modificaciones que se tipifican en el numeral 15.1 de la ley en mención son únicamente cuando se trate de financiar CAS, continuidad de contratos CAS de la ley 31.131 y de los decretos legislativos 34 y 83 del año 2021. Muchas gracias, Luis, por tu respuesta. Vamos por la siguiente consulta. ¿Cuál es el plazo para la presentación de solicitudes de modificación en el marco del artículo 15 de la ley 31.538? Esta pregunta es aplicable solamente para gobiernos regionales. Y es porque solamente en el artículo 15 hay un plazo para un tipo de modificación que es las modificaciones en el nivel institucional, ¿no? Que atañe únicamente a los gobiernos regionales. Pero para resolver correctamente la pregunta, quisiera explayarme un poquito y decirles que en el artículo 15 de la ley 31.538 habla de dos tipos de modificaciones. Las modificaciones en el nivel institucional, que son las de tipo 2, y las modificaciones en el nivel funcional programático, que son las de tipo 3, ¿no? Ahí creo que todo el mundo me entiende. Y las modificaciones en el nivel funcional programático tipo 3 no tiene una fecha definida, un plazo legal, ¿no? Sin embargo, hay que tener las consideraciones pertinentes para hacer las solicitudes a tiempo, ¿no? Hay que dejar todo a última hora porque ustedes saben que hay problemas que se pueden suscitar tanto de ustedes en internet, muchas veces en diciembre
es común escuchar que tienen problemas de conexión, no han tenido el internet, se retrasó y no hicieron las transmisiones, etcétera, etcétera. Eso lo escuchamos todos los años. Entonces, estas notas de modificación tipo 3 pueden realizarlo, no hay plazo legal, pero tengan sus previsiones. Y lo segundo, sí, las notas de modificación en el nivel institucional, que son las tipo 2, tienen un plazo establecido que es el 2 de noviembre del 2022 como límite para hacer las solicitudes de modificación presupuestaria. Bien, gracias, Luis. Vamos por la siguiente consulta. Bien, ¿se puede hacer modificaciones presupuestarias para nuevos contratos CAS? Adelante. Bajo esta normativa del artículo 15 del decreto, perdón, de la ley 31.538, no. Ahí la norma es clara, dice para continuidad de planillas, ¿no? En este caso de los CAS de la ley 31.131 y el decreto de urgencia 034 y 83, ¿no? Entonces, en lo estricto, si me dicen, ¿puedo modificar en el marco de este artículo para financiar nuevos CAS? La respuesta es no. Ahora, diferente es si en un análisis de los pliegos resulta que tienen, me pongo un ejemplo, que ahorita hace un análisis, un pliego X, que tiene unidades ejecutoras que son superavitarias, que tiene presupuestos que no requieren, y que lo va a pasar al presupuesto a otras unidades ejecutoras que sí lo requieren. O sea, van a generar un presupuesto para CAS que no está vinculado o no tiene restricciones. Entonces, si una unidad ejecutora genera su presupuesto, mediante esas modificaciones, podría financiar pues nuevos CAS, pero que no están en el marco de esta ley que acabamos de mencionar, ¿no? Bien. Muchas gracias, Luis, por dar respuesta a las consultas planteadas por nuestros participantes. Ahora voy a dar la bienvenida a nuestra segunda expositora, Andrea Trujillo Cabrera, analista de seguimiento, en el seguimiento y ejecución presupuestal de la Dirección de Articulación y Presupuesto Territorial del MED. Adelante, Andrea. Gracias, Shermely, por la presentación. Buenos días con todos y todas. A continuación se desarrollarán las medidas en materia de inversiones y autorización de modificaciones presupuestales. Las medidas a desarrollar serán las siguientes. Artículos 4 y 9 que autorizan crédito suplementario a favor de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales para financiar inversiones. Novena disposición complementaria final, autorización para realizar modificaciones presupuestales en nivel institucional. Segunda disposición complementaria transitoria que incorpora el del numeral 13.7 en el artículo 13 de la Ley 31.365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022. Aplicación del artículo 4 y artículo 29 de la Ley número 31.538. En el artículo 4 se autoriza la incorporación de recursos vía crédito suplementario en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2022 hasta por la suma de 174.252.841 soles a favor de diversos gobiernos regionales y gobiernos locales. Se desagrega de la siguiente manera. En el anexo 7 se encuentra el detalle de transferencia a un gobierno regional por el monto de 68.431.133 soles para financiar 4 inversiones. En el anexo 8 se encuentra el detalle de transferencia a 87 gobiernos locales por el monto de 105.821.708 soles para financiar 89 inversiones. En el artículo 29 se autoriza la incorporación de recursos vía crédito suplementario en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2022 hasta por la suma de 586 millones de soles a favor de diversos gobiernos regionales y gobiernos locales. Se desagrega de la siguiente manera. En el anexo 13 se encuentra el detalle de transferencias a 21 gobiernos regionales
por el monto de 349.939.747 soles para financiar 244 inversiones. En el anexo 14 se encuentra el detalle de transferencia a 143 gobiernos locales por el monto de 236.707.240 soles para financiar 179 inversiones. Asimismo, la desagregación de los ingresos autorizados en el crédito suplementario al que hace referencia el numeral 29.1 se presenta en el anexo número 15, ingresos. Ahora veamos los procedimientos para la aplicación del artículo 4 y 29 de la Ley 31538. Incorporación de recursos. Primero, la Oficina de Presupuesto, o la que haga a sus veces en los pliegos involucrados, solicita a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas partidas de ingresos, finalidades y unidades de medida. Segundo, la Oficina de Presupuesto, o la que haga sus veces en los gobiernos regionales y gobiernos locales, instruye a la unidad ejecutora para que elabore las correspondientes notas para modificación presupuestaria que se requieran conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 29. Tercero, los titulares de los pliegos habilitados en el presente crédito suplementario aprueban, mediante resolución, la desagregación de los recursos autorizados en el numeral 4.1 a nivel programático, en un plazo de 5 días calendario de la vigencia de la presente ley. Asimismo, la copia de la resolución se remite dentro de los 5 días calendario de aprobada a los organismos señalados en el artículo 31 del Decreto Legislativo 1440. Para la ejecución se debe tener en cuenta lo siguiente. Siguiente lámina, por favor. Los ministerios a los que se hace referencia en el numeral 4.6 del artículo 4, los cuales son el Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de Producción y el Ministerio del Interior, así como los ministerios que indica el numeral 29.7 del artículo 29, tales como el Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Educación, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio del Ambiente y el Ministerio del Interior. Todos ellos deben suscribir los convenios y o adendas según corresponda, con los gobiernos regionales y los gobiernos locales que reciben los recursos vía crédito suplementario en un plazo de 30 días calendario contados desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. Los convenios y o adendas deben suscribirse por el costo total de la inversión y detallar el cronograma de ejecución de la misma, indicando el presupuesto multianual requerido de ser el caso. Finalmente, la suscripción de dichos convenios y o adendas no afecta el cumplimiento de los plazos, ni de las demás acciones que deben desarrollar las entidades del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales en el marco de lo establecido en los artículos 4 y 9. Importante, los ministerios señalados en el numeral 4.6 del artículo 4 y numeral 29.7 del artículo 29 son responsables de la verificación y seguimiento de la ejecución de los recursos autorizados a gobiernos regionales y gobiernos locales en el año fiscal 2022. Ahora veremos la incorporación y seguimiento a la ejecución de los recursos transferidos. Respecto al artículo 4.1, al corte del 4 de agosto del 2022, se tiene que 34 entidades han incorporado total o parcialmente los recursos. Se observa que, en el caso de los gobiernos regionales, ya se ha incorporado el 100% del monto autorizado. En cuanto a los gobiernos locales, se observa que 33 municipalidades han incorporado el 44% de los recursos autorizados para financiar 34 inversiones. Falta por incorporar 59 millones para 55 inversiones. Siguiente diapositiva. Respecto al artículo 29.1, al corte del 4 de agosto del 2022, se tiene que 3 gobiernos regionales han incorporado la totalidad de los recursos autorizados.
De manera general, los gobiernos regionales han incorporado el 37% de los recursos autorizados, el cual equivale a 129 millones para financiar 36 inversiones. Faltaría por incorporar 220 millones de soles para 208 inversiones. Siguiente diapositiva, por favor. Por el lado de los gobiernos locales, en el marco del artículo 29, se tiene que al corte del 4 de agosto del 2022, 30 municipalidades han incorporado total o parcialmente los recursos, logrando un avance del 29%, ¿no?, para financiar 39 inversiones. Faltaría por incorporar 167 millones de soles para 140 inversiones. Ahora veamos lo concerniente a la novena disposición complementaria final de la Ley 31538. Modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático. Tenemos que, para el año fiscal 2022, los gobiernos regionales y gobiernos locales podrán realizar dicha modificación con cargo a los saldos disponibles de su presupuesto institucional, provenientes de transferencias de partidas autorizadas a favor de los gobiernos regionales y los gobiernos locales para el financiamiento de inversiones, mediante dispositivos legales emitidos en el año fiscal 2022. Se financiará inversiones solo en materia de educación, salud, saneamiento y agricultura. Las inversiones a habilitar deben encontrarse en etapa de ejecución física o en proceso de liquidación. Cabe mencionar que no es aplicable a las inversiones financiadas con cargo al FONDES. Ahora veamos la segunda disposición complementaria transitoria de la Ley número 31538. Esta nos indica que se incorpora el numeral 13.7 en el artículo 13 de la Ley 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022, en la cual se dispone que, para la aplicación de lo establecido en el presente artículo, las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales quedan exceptuados de lo establecido en el inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Como vemos en los cuadros, ¿no?, para las anulaciones en inversiones y proyectos que se encuentran en etapa de ejecución, correspondiente a acciones centrales, acciones presupuestarias que no resultan en productos y programas presupuestales, se tiene lo siguiente. No se puede realizar habilitaciones a estudios de preinversión, ni otros gastos que no son gastos de capital, por ejemplo, gasto corriente. Se pueden realizar transferencias a inversiones y proyectos en etapa de ejecución y a las siguientes actividades: transferencias financieras, pago del servicio a la deuda, mantenimiento de infraestructura, reducción y atención de desastres. En cuanto a habilitaciones e inversiones y proyectos que no se encuentran en etapa de ejecución, se puede realizar en el caso de los gobiernos locales y de manera excepcional en el caso de gobiernos regionales y gobiernos nacionales. Para las habilitaciones se requiere opinión favorable de la OPMI y o de la Oficina de Presupuesto. Siguiente lámina, por favor. Asimismo, para las anulaciones en inversiones y proyectos que no se encuentran en etapa de ejecución, correspondiente a acciones centrales, APNOP y programas presupuestales, se tiene lo siguiente. Se puede realizar habilitaciones para estudios de preinversión, inversiones y proyectos, y las siguientes actividades: transferencias financieras, pago del servicio a la deuda, mantenimiento de infraestructura, reducción y atención de desastres, y gasto de capital. En estos casos no se requiere opinión favorable de la OPMI y o de la Oficina de Presupuesto, pero sí la validación de ciertos aspectos, ¿no?, por parte de estas oficinas mencionadas. Finalmente, no se pueden realizar habilitaciones a otros gastos que no sean de capital. Por ejemplo, gasto corriente. Para cualquier duda en la fase de ejecución de inversiones, se remite mediante el enlace que ven en pantalla, ¿no?, el link donde pueden ubicar la lista de sectoristas de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones.
Hasta aquí mi presentación. Gracias a todos por su atención. Bien, muchas gracias, Andrea, por tu exposición. Antes de continuar con la segunda ronda de preguntas, debo mencionar nuevamente que deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento a fin de recibir el material de la presente capacitación. Ahora continuaremos con la ronda de preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar mediante el formulario de inscripción. Vamos por la primera pregunta. ¿Se puede realizar algún tipo de modificación de algún proyecto para habilitar CAS? Adelante, Andrea. No, la norma indica que no se autorizan habilitaciones para gastos corrientes con cargo a anulaciones presupuestarias de gastos de capital, ¿no? Eso se menciona en el artículo 48, numeral 1, inciso 3. Gracias. Gracias, Andrea. Tenemos una segunda consulta. ¿Las IOR son consideradas inversiones públicas? Adelante. Sí, son generalmente inversiones de baja complejidad técnica, cuya necesidad resulta evidente e intervienen específicamente sobre algún activo o conjunto de activos que forman parte de una unidad productora en funcionamiento. Las IOR se encuentran clasificadas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el INVIERTE-P. Gracias, Andrea. Vamos con la siguiente consulta. Si se tiene un proyecto próximo a concluir y se prevé que genere saldo, ¿se puede habilitar recursos a otro proyecto con dicho saldo? Sí, se pueden realizar modificación e inversiones mientras no hayan recibido recursos mediante el anexo 1, en cuyo caso tendrían que tener opinión favorable del sector correspondiente, ¿no? En el marco del numeral 13.5 de la Ley 31365. Para ello se tendrá que revisar el anexo 2 de la Directiva número 2/2021, EF 50.01, que es la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. Cabe mencionar que con la novena disposición complementaria final de la Ley 31538, se permite realizar modificaciones provenientes de transferencias de partidas para el financiamiento de inversiones, mediante dispositivos legales emitidos en el año fiscal 2022. No considera el anexo 1, ¿no? Con el objeto de financiar inversiones en materias de educación, salud, saneamiento y agricultura, que se encuentran en etapa de ejecución física o en proceso de liquidación. Muchas gracias, Andrea. Vamos con la siguiente consulta. Si la inversión está en el PMI de una entidad diferente a la entidad a cargo de la ejecución de inversión, ¿a quién se le asignan los recursos? Adelante, Andrea. Gracias, Shermely. Bueno, cuando la inversión ha sido registrada en el PMI de la entidad del Gobierno Nacional que financia la inversión, los recursos son asignados a la unidad ejecutora presupuestal para su ejecución a través de la transferencia. Esa sería la respuesta. Más bien, muchas gracias a todos por su atención. Gracias, Shermely. Muchas gracias, Andrea, por dar respuesta a las consultas de nuestros participantes. Bien, de esta manera culminamos con la presente capacitación virtual. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectamet más cercana a su localidad. Los contactos lo pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del evento, así como en nuestra página web de la DGPP. Finalmente, comentarles que pueden encontrar el video de esta y todas las capacitaciones virtuales de la DGPP a través de nuestra página web y en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias a todos por su participación y hasta una siguiente oportunidad.